Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de lunes 16 de marzo del 2026. Un videoblog más de acrisolándonos, purificándonos, como los metales preciosos son acrisolados para purificarlos, eliminarles sus impurezas. Así estamos tratando de hacer en este programa análogamente, empezando por el Inge Saúl Conchas y un servidor Anastasio Conchas. Somos los primeros en estar necesitados de purificación. Y de ahí en más, quien se considere materia susceptible de purificación, de acrisolamiento, aquí estamos para hacer equipo. Bien, entonces, fíjense que previamente a iniciar nuestro tema, Rerum Novarum es nuestro tema de hoy, pero antes quiero leerles que salió en este dato que apareció en una de mis fojas del calendario, ¿verdad? Y es un dato curioso, se los leo, ¿sí? Dice, en el sur de Turquía se levanta lo que se conoce como el templo más antiguo del mundo, las ruinas de Göbekli Tepe. Repito, Göbekli Tepe, el cual es el ejemplo más antiguo de arquitectura monumental. Es la primera estructura levantada por el ser humano de hace más de 11.600 años. Es más antiguo que Stonehenge. Ya ven que Stonehenge está en Inglaterra. Esto está en Turquía, Göbekli Tepe. Pero en vez de ser un montón de piedras burdas apiladas, los pilares de Göbekli Tepe, que miden más de 5 metros y pueden pesar más de 16 toneladas los pilares. Tienen tallados de animales como serpientes y escorpiones, y otros parecen figuras humanas con taparrabos. Estudios indican que los creadores de estas maravillas no eran una sociedad asentada de ganaderos y agricultores como en la Mesopotamia 5.000 años después, sino que todavía eran recolectores y cazadores. Les comento este dato de Göbekli Tepe por lo que estuvimos investigando sobre los orígenes de esta humanidad. No quiere decir que esto nos aporte gran cosa sobre ese tema, pero es una estructura monumental con imágenes talladas en las piedras muy pesadas de hasta 16 toneladas, pero formando estructuras, no como en Stonehenge, que solamente... La maravilla está en que cómo subieron esas piedras en Stonehenge. Total, que el ser humano, esta humanidad tiene todavía muchos misterios. Quién sabe si un día podrán ser desentrañados. La Rerum Novarum, ya sabemos lo que es una encíclica, ¿verdad? Yo no sabía hasta hoy que estuve investigando, documentándome sobre el tema. Viene del griego encíclica, que quiere decir encerrar en algo, en un círculo algo. Entonces quiere decir que la encíclica es una carta del Papa actualmente que forma una circular porque es para todo el mundo. Ya ven que la dirigen Urbi et Orbi, que es a la urbe y al orbe, a la ciudad y al mundo. Será a la ciudad del Vaticano o a la bellísima y antiquísima Roma, la ciudad eterna, y al mundo.
dirigen sus encíclicas. La Rerum Novarum, bueno, ya ven que desde por allá del siglo XVIII, los años 1700 y tantos, apareció una tendencia económico-política que fue reconocida como socialismo radical, que atacaba muy fuertemente al capitalismo, tratando de hacer por desaparecerlo, cosa que se agudizó cuando la revolución industrial. Ya ven que el sistema fabril, las fábricas, ya cuando hubo máquinas de vapor, hubo ferrocarril de vapor, barcos, pero en fábricas ya automatizadas con máquinas movidas a base de vapor, producido por carbón, carbón mineral básicamente. Hubo mucho desempleo, mucha pobreza, los pocos trabajadores que eran empleados en las fábricas muy mal pagados, de tal manera que la situación era muy difícil y de ahí se derivó el socialismo radical, después sustituido por el socialismo utópico. Se diferenciaba en que también era un tanto radical, pero ya tenía propuestas. Después iremos viendo sobre esto. Y finalmente en el siglo XIX, en los años 1800 y tantos, con varios autores, varios pensadores como Karl Johann Rodbertus y liderados desde luego por Carlos Marx, que no deja de ocupar el primer lugar en esto, y también toda la lucha de ellos era contra el capitalismo, que ciertamente pues era muy opresor, pero hubo otra corriente, la de los fisiócratas, que exigían a los gobiernos que no intervinieran en el desarrollo económico de los países, que laissez passer, que dejen hacer y dejen pasar, para que haya producción, para que haya generación de riqueza. Sí, pero oprimían demasiado al productor. Entonces eran dos corrientes. La Rerum Novarum fue una encíclica de León XIII, el Papa que estuvo fungió como tal de 1878 a 1903, 25 años de papado. Y él publicó más de 30 encíclicas, pero la más dedicada a la cuestión social y que fue la base de la doctrina social de la Iglesia fue la Rerum Novarum, donde aboga por los trabajadores del mundo, aboga el Papa por ellos, porque los patrones fueran más considerados con ellos, que fueran más solidarios, que exigieran su trabajo, la productividad, ciertamente, pero que les pagaran bien y los apoyaran en sus diferentes necesidades. Y aquí la gran importancia, los fisiócratas que querían que el gobierno participara lo menos en la cuestión económica y los socialistas, principalmente los radicales, que exigían del gobierno que acabara con la propiedad privada, que todo fuera de los trabajadores. Ya ven el socialismo. Y entonces el Papa llega con la Rerum Novarum y propone una posición media, que el trabajador viva con toda dignidad, que el empresario sea más considerado, más humano con ellos, que les pague mejor y que no sean tan exhaustivas las horas de trabajo. Prácticamente trabajaban de sol a sol por aquellos tiempos, cuando la revolución industrial y cómo se vino derivando todo ese desarrollo económico. Entonces, la Rerum Novarum fue una aportación de la Iglesia Católica, del,
del Papa León XIII. Después hubo otras encíclicas, ha habido otras encíclicas enfocadas a la cuestión socioeconómica del país, de los países, pero León XIII fue el que inició con esto, un poco después de la muerte de Carlos Marx, cuando la lucha entre los empresarios, el capitalismo y el socialismo parecía que derivaba en cualquier cosa menos en soluciones para todo mundo, lo cual vino a ser solucionado con la propuesta de León XIII en su encíclica Rerum Novarum. Entonces, aquí les dejamos estos comentarios. Nos parece muy interesante. ¿Qué les parece si iniciamos un ciclo sobre viendo la cuestión capitalista y la cuestión socialista, cómo se vinieron derivando a partir de un poco antes, pues, de la revolución industrial? Entonces, no nos queda más que agradecerles, recomendarles que enriquezcan para ustedes un tema tan importante en la vida económico-social y aún política de los países del mundo, un mundo que está en bastante problemas, bastante afectado, sobre todo por estas cuestiones. Muchas gracias por su atención, amigas, amigos, y hasta la próxima.